Perfecto. Señores, muy buenas tardes. Directores de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, administrativos, docentes y alumnos de nuestro Instituto Capeco. El día de hoy iniciamos nuestras conferencias magistrales para todos nuestros alumnos del instituto y así retomar con éxito las conferencias que iniciamos en mayo de este año y las cuales seguirán para todo el 2021. Estas conferencias, como lo hemos venido conversando y lo que hemos venido comunicando, están orientadas para fortalecer todo el proceso formativo que tienen todos nuestros alumnos, tanto del primer a sexto ciclo del instituto. Para esta 11ª conferencia tengo el gratísimo agrado de presentar al economista Jorge Arévalo Sánchez. Él es economista con maestría en Administración de Negocios y especialización en Gerencia de Proyectos Inmobiliarios. Jorge se ha desempeñado como viceministro de Vivienda y Urbanismo en el periodo 2017-2019 y actualmente es el gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción Capeco, la cual desde hace unos meses atrás viene en todo un proceso de crecimiento a futuro y definitivamente, como todos sabemos, apoyando en el desarrollo y el crecimiento del sector. El tema que tocaremos hoy es un tema súper interesante y que yo creo que va a ser de mucha ayuda para nuestros alumnos. Es un proyecto que comenzó años atrás y que Jorge ha tenido una participación muy activa e importante. El tema a tratar será el Fondo Mi Vivienda y su impacto en el país. Jorge, muy buenas tardes. Primero agradecerte tu participación y por favor te dejo con todos nuestros alumnos. Muchas gracias, Ricardo. Primero, quiero mencionarle que es muy grato para mí recibir esta invitación a dar esta conferencia, sobre todo porque es un tema que a mí particularmente me agrada mucho y es parte de un trabajo que me ha tocado desempeñar. Fui presidente del Fondo Mi Vivienda entre el periodo de mayo del 2017 hasta agosto o julio del 2019, casi poco más de 2 años. Me tocó presidir el Fondo Mi Vivienda y tuve que desempeñar ese cargo junto con las labores en el viceministerio. Y esto, de verdad, lo que me ha permitido es conocer mucho más a detalle la dinámica del Fondo Mi Vivienda y el rol que juega tan importante en el país, sobre todo en el desarrollo de la vivienda formal y adecuada que necesitamos en nuestro país. Empiezo, y esto grafica bien, digamos, esta foto de lo que les quiero comentar, ¿no? Este es un gran proyecto que hace en el Agustino, son 2.000 viviendas, y vemos cómo la ciudad, digamos, esto comienza a expandirse, como ha venido haciéndose sobre laderas de cerro, sin una planificación. Veamos la tuburización, sin áreas verdes, sin vías adecuadas y sobre todo con carentes de servicios, pero ahí están las viviendas en las laderas de nuestros cerros, lo cual es un peligro en muchos casos, y en otros generan una gran preocupación, y porque cómo después hay que atender a la población asentadas en estos lugares. Y aquí hay un rol importante que voy a tratar de describírselos en los próximos minutos que desempeña el Fondo Mi Vivienda. Un poco la frase con la que quiero empezar es extraída de un libro que es denominado Un espacio para el desarrollo, los mercados de vivienda en América Latina y el Caribe, que fue publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2012. Y en él hay una frase que para mí resume lo que voy a tratar de exponerles a lo largo de la presentación, que es que en muchos casos las familias que se encuentran en la parte inferior de la distribución de los ingresos no pueden acceder a una vivienda en el mercado privado porque no está a su alcance, no está dentro de las posibilidades, no les alcanza para comprar esa vivienda que hoy día se oferta en el mercado. Entonces, ahí es donde se tiene que intervenir, porque el costo de la vivienda, digamos, se puede reducir hasta cierto nivel, pero después
los costos de ladrillo, fierro, terreno, permisos y demás, ya llega un momento en el que eso no puede reducirse más. Y si hay familias que no pueden alcanzar el nivel de ingresos para comprarlo, es donde se genera ese vacío y donde vemos que nuestra población entonces comienza a ver cómo puede atender esa necesidad básica. Si vemos cómo está, digamos, compuesto el problema, que es el que se busca solucionar, es que al menos con la data existente que extraemos de los censos, podemos señalar que el país tiene una necesidad de viviendas nuevas de alrededor de las 570.000 viviendas. Ese es el que llamamos el déficit cuantitativo, es decir, cuántas nuevas viviendas se tienen que construir para poder atender a la población que lo necesita. Ese es el número, 567.000, 570.000 alrededor. ¿Y cuántas otras viviendas hay que mejorar? Porque su calidad no es la adecuada. Más de 1 millón de viviendas. En conjunto, hablamos de casi 1.600.000 viviendas nuevas o que mejorar, porque, digamos, no se ha podido generar un mayor número de viviendas en los últimos años. Entonces, es muy importante estos números, más allá de la precisión a la que la puedan tener, pero sí plantea un problema. Estamos aún frente a un número muy grande de viviendas que tenemos que ver y plantearnos como país cómo podemos solucionar. Y algunos factores que de alguna manera pueden explicar, como también lo mencionaba en la frase de inicio, este déficit, es que el precio de la vivienda con relación al ingreso familiar en nuestro país es alto. Comprarse una vivienda no es tan accesible al nivel de ingresos de la población que hoy día más lo necesita. Entonces uno dirá, oye, si no tengo los ingresos, puedo recurrir a un crédito que me permita adquirirlo hoy y pagarlo con mis ingresos futuros. Bueno, también hay una dificultad ahí. El acceso al crédito por los niveles de informalidad, por los niveles de ingreso, por la falta de instituciones financieras, esta solución que pudiese ser la que pueda de alguna manera encontrar la necesidad que tienen las familias con esta vivienda y encontrarlas en el punto de equilibrio económico, no se da, ¿no? Por lo que les mencionaba. Informalidad en los ingresos, pocas instituciones financieras y nivel de ingresos bajos que no le dan la certeza a las instituciones financieras del flujo futuro para repagar una deuda. Otra dificultad que explica el déficit es que no es tan sencillo encontrar lugares donde pueda haber abastecimiento de agua, desagüe, luz, parámetros adecuados para la construcción. Entonces, los accesos básicos restringidos también limitan la construcción. Cuando veíamos la imagen inicial, esa ocupación de laderas de cerros es sin tener agua, sin tener luz, sin tener, digamos, un trazo adecuado de ciudad, que después esto se solucionará, pero hoy la necesidad de vivienda hace que se puedan asentar en esos lugares, pero construirla formalmente sí requiere de todos estos servicios que planteo, ¿no? Y todo esto hace que los precios de los terrenos puedan ser elevados y por eso aún más distancia el valor de la vivienda de las familias que más lo necesitan. El mismo libro, ¿no? Un espacio para el desarrollo, en su primer cuadro, y yo quiero ser muy claro aquí, en su primer cuadro detalla cuál es la problemática de no tener viviendas adecuadas, no, desde un punto de vista del impacto en las familias, en su desempeño como seres humanos, ¿no? Y aquí es muy importante porque estamos en medio de una pandemia, el COVID-19 nos cuestiona muchas cosas de las que hemos hecho hasta el momento, desde la forma como hoy nos estamos comunicando y como les estoy tratando de transmitir las ideas, pero el tema de la vivienda estaba muy claro, no contar con una vivienda adecuada. En el año 2012, pero esto ya se ha mencionado en muchos estudios antes, pero yo quiero rescatar solamente que les estoy mostrando, señalaba que el no tener una vivienda adecuada, que no tenga una construcción adecuada, que si está mal hecha, si hay hacinamiento, si no tiene ventilación adecuada, si hay humedad, si tiene pisos de tierra,
hay un gran problema. Enfermedades causadas, me refiero a este primer punto, enfermedades causadas, ¿no es cierto?, por infecciones transmitidas por insectos, parásitos, roedores, infecciones respiratorias agudas, tuberculosis, y si vemos entonces un gran déficit de vivienda y una advertencia como esta, dada de hace años atrás, era predecible que el COVID-19 tuviese este impacto en nuestra población. ¿Por qué? Porque está hacinada, porque no tiene servicios, porque no tiene una vivienda adecuada. Y hoy hemos pagado las consecuencias, lamentablemente, con un gran número de compatriotas fallecidos y muchos también contagiados por esta enfermedad. Entonces ya no solamente es, digamos, un tema de necesidad básica, sino también se vuelve un tema de sobrevivencia, el tener una vivencia adecuada, porque si vamos a estar expuestos a una pandemia o a virus como este, lo mejor es tener un lugar adecuado donde poder vivir. Y si además requerimos lavarnos las manos, también se tiene que tener el acceso a los servicios. Y entonces, dado este planteamiento de problemas, ¿qué rol juega el fondo en poder solucionarlo? Y aquí voy a entrar, es que el fondo puede y tiene las herramientas para ir reduciendo el déficit, solamente que hay que ver cómo lo puede hacer en mayor envergadura. Entonces, quiero ver el rol que juega el Fondo Mi Vivienda en tratar de reducir el déficit cuantitativo y posteriormente el déficit cualitativo a través de los productos y los programas que maneja. Yo le mencionaba, ¿no? El costo de una vivienda, si lo ponemos como una balanza, ¿no? El peso que tiene el costo de la vivienda por el terreno, por la construcción, como le decía, por los permisos, por tramitar el acceso a servicios como agua, desagüe, electricidad, teléfono, cable, que se exigen para las construcciones nuevas de vivienda, versus el ahorro que tiene una familia, comprar una vivienda es mucho mayor, tiene mucho peso en costo con respecto a los ingresos y se genera este desequilibrio, ¿no? Entonces, solamente con ahorro y con ingreso de las familias es muy complicado poder acceder a una vivienda nueva, construida formalmente. También se los adelantaba. Entonces, ¿cómo acercamos este costo, ¿no? ¿Cómo tratamos de equilibrar? Es que algunas familias pueden acceder al crédito hipotecario, pueden ir a una institución financiera, mencionarles cómo son sus ingresos y poder calificar a un crédito. Pero ¿qué sucede? Tenemos una reducida cantidad de instituciones financieras. Tenemos los bancos, tenemos algunas financieras, pero no tienen la capacidad, están más dedicadas a otros productos, al financiamiento de electrodomésticos o de capital de trabajo para pequeñas empresas, pero no dan financiamiento de largo plazo que se requiere para poder adquirir una vivienda, porque una vivienda obviamente se paga en 20 años, 25 años, y no es tan sencillo. Y las instituciones financieras que están dedicadas a los segmentos de menores ingresos no colocan créditos a tan largo plazo. Entonces, si bien podemos equilibrar en algo, no toda nuestra población y sobre todo la población de menores ingresos no tienen ese acceso al crédito. Entonces, ¿cómo podemos ir emparejando esta situación? Bueno, es que existen los programas de vivienda que otorgan un subsidio y que son denominados el bono del buen pagador o el bono familiar habitacional, dependiendo de qué programa va. Pero este bono, que es un aporte que hace el Estado adicionalmente, ¿no?, a las familias que lo necesitan para poder, de alguna manera, equilibrar ese costo tan alto de la vivienda que, como les mencionaba, no es tan sencillo reducir, ¿no? Porque ahí están los costos, ahí está el costo del terreno, la construcción y los demás costos. Llega un momento en que no se pueden reducir más, esos son los costos. Y los ingresos de la familia no los podemos aumentar, al menos en el corto plazo, significativamente. Puede haber un crédito hipotecario, puede haberlo, pero también para poder alcanzar el nivel que se requiere de ingreso para comprar esa vivienda, el Estado entra a corregir esta distorsión y aporta dinero, ¿no? Y ese aporte, esa asignación de recursos
que hace el Estado lo hace a través del Fondo Mi Vivienda. Entonces, es el Fondo Mi Vivienda, de alguna manera, el brazo ejecutor o el operador que tiene el Estado para poder llevar adelante las políticas de vivienda, que es tratar de, a través de un aporte a las familias y fomentar que más instituciones puedan dar créditos hipotecarios, el instrumento o la fórmula diseñada para poder reducir este déficit de viviendas, y en particular estamos hablando del déficit cuantitativo, la cantidad de viviendas. Entonces, entrando un poco al funcionamiento del fondo, el Fondo Mi Vivienda tiene un primer programa, que es el nuevo crédito Mi Vivienda. Perdón. Aquí está, el nuevo crédito Mi Vivienda. Este es el primer producto del que les voy a hablar, y este producto, este programa que se llama Crédito Mi Vivienda, tiene rangos, tiene distintos rangos de valor de vivienda. Es decir, si una persona, y escúchenme bien, no estoy hablando de una familia, una persona quiere comprarse una vivienda, que están entre estos rangos, entre 60.000 y 85.000, entre 85 y 120.000 soles, y hasta los 427.000 soles, puede ir a cualquier institución financiera y decir, oye, me quiero comprar, he visto una vivienda de determinado valor y quiero comprarlo, quiero adquirirlo a través de un crédito hipotecario que tenga las características y los aportes del Fondo Mi Vivienda. ¿Cuáles son esas características? Hoy el programa del nuevo crédito Mi Vivienda exige que la familia o la persona, porque aquí puede ser una persona, puede ser una familia, pero no hay una restricción, una persona pueda ir con una cuota inicial del 7.5% del valor de la vivienda. O sea, se ha reducido, producto de la situación compleja en la que estamos, la cuota inicial, que antes era 10%, como mínimo, a 7.5%. Pero tampoco puede excederse del 30%. O sea, una familia que tiene más del 30% para comprar una vivienda ya no recibe el apoyo de este programa. Entonces, si se tiene una cuota inicial entre estos rangos, y dependiendo de qué valor de vivienda es el que se quiere adquirir, el Estado le da un bono. Un bono que está descrito aquí en la columna de esta que está en el medio, y puede recibir un bono desde los 24.000 soles hasta los 10.000 soles. El último rango, que es el mayor valor de la vivienda, no tiene este subsidio, porque ya es una familia que está accediendo a un mejor producto y tal vez ya tiene los ingresos suficientes que no requieran el apoyo del Estado. Entonces, hay una cuota inicial que aporta la familia, hay un bono que aporta el Estado y lo aporta desde el arranque, es decir, en el momento en que uno está comprando, lo aporta el Estado, y luego hay un crédito hipotecario. Ese crédito hipotecario que complementa la posibilidad de la compra de la vivienda, ¿qué es lo que hace el fondo? El Fondo Mi Vivienda le otorga el dinero a la institución financiera que ustedes han elegido para poder darles el crédito. O sea, el fondo le da un aporte, un financiamiento a la institución financiera, y la institución financiera se lo da a la persona o familia que está adquiriendo. ¿Cuál es la ventaja? Que se lo da a largo plazo, se lo presta a los 20 años, a los 15, a los 10, al plazo que la familia lo requiera. Entonces, de esa manera, como les mencionaba, muchas instituciones financieras no prestan a largo plazo. Lo que busca el fondo es dándole un crédito a esa institución para que atienda a las familias. Entonces, acá hay varios beneficios, ¿no? El primero, el aporte del bono, que es dinero para poder reducir la necesidad de presupuesto de cada familia para comprarse una vivienda, y también el fondo fomenta que las instituciones financieras presten a largo plazo a los que necesitan una vivienda. Este es el esquema que se ha utilizado, ¿no es cierto?, donde busca que las familias determinen qué valor de vivienda quieren comprar, cuál es el producto que quieran, o las personas, qué producto es el que quiere, les achica el pago que tienen que hacer a través del bono, y además fomenta que instituciones financieras les presten a las familias que lo necesitan. Entonces, este es el esquema muy comúnmente llamado ABC de la vivienda: el ahorro, el bono y el crédito. Una solución que se viene aplicando desde varios años, y no es solamente en nuestro país, se aplica en varios países de la región, y como les menciono, esto es la fórmula del ahorro, bono, crédito, o el ABC para la vivienda. Una particularidad es que aquí no hemos hablado del costo de la vivienda.
El costo está dado como tal, y lo que busca el programa de vivienda es que la familia, la persona, la demanda, tenga los incentivos para comprar una vivienda. Entonces, como primera intervención de política pública, el Fondo Mi Vivienda permite que la demanda pueda tener, digamos, la fuerza suficiente para comprar una vivienda. Acercar a la demanda a esta oferta que se pueda dar. Y así se genera un círculo virtuoso, habiendo demanda se genera oferta, y así se va, digamos, de alguna manera generando una dinámica en el mercado inmobiliario de nuestro país. Quiero señalar puntualmente algunos requisitos que se tienen para poder calificar a un crédito Mi Vivienda o al nuevo crédito Mi Vivienda. Lo primero es que no se tiene que ser propietario de otra vivienda. Si ya uno tiene una vivienda, ya no puede calificar. Se tiene que ser mayor de edad, tiene que ser evaluado por una institución financiera y no haber recibido ningún apoyo de programas anteriores de vivienda, como puede haber sido el Banco de Materiales o del propio Fondo Mi Vivienda. Entonces, son requisitos muy claros, lo que se necesita: mayor de edad, ser bien calificado, no tener otra propiedad y no haber recibido ayuda del Estado previamente. Cumpliendo esto, uno puede acceder al programa del nuevo crédito Mi Vivienda. Entonces, teniendo estos beneficios o existiendo este programa, habría que preguntarse, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ha ido? Si es que suena tan interesante esta fórmula que el Estado ha generado para poder atender la necesidad de vivienda. Bueno, yo les tengo que comentar que hemos tenido 2 ciclos por lo menos, ¿no es cierto?, en cuanto a la dinámica del programa. Vemos un primer bache o primera caída, si los quieren ver, en esta zona, ¿no? Y otro bache en esta zona. Entonces uno podría decir, oye, pero ¿cómo es que las familias, teniendo la posibilidad de tener un bono, haciendo que las instituciones financieras tengan el financiamiento adecuado para poder prestar, cómo es que pueden darse estas dinámicas? Bueno, en la primera caída, digamos, en el primer ciclo, que venía muy bien creciendo en el 2005, el Fondo Mi Vivienda le quitaron los recursos. O sea, se cambiaron los programas, no hubo la capacidad presupuestal para sostener los programas de vivienda. Entonces, ahí es donde entra un quiebre, ¿no es cierto? Ya habiendo menos recursos, hay menos bonos, entonces esto, en vez de ser un círculo virtuoso, por el contrario, los promotores inmobiliarios dejan de producir la vivienda de esos segmentos y comienza a, digamos, ir cada vez habiendo menos posibilidad de colocar operaciones como las que les he mencionado. Entonces, ahí hay un primer ciclo explicado básicamente por la no asignación de recursos para los subsidios de vivienda, ¿no? Entonces, tengámoslo claro, ahí se dio esa situación, no se acompañó presupuestalmente ese crecimiento que se dio hasta el 2005. Pero esto se recompone a partir del año 2010, y vemos un crecimiento sostenido donde el 2010 empieza, y ya para el 2012 se comienza a marcar una recuperación muy firme, ¿no? 2012 y se llega al 2013 con la mayor cantidad de operaciones de nuevo crédito a mi vivienda. Se llegan a las 12.000 unidades colocadas con los programas, con este programa de Mi Vivienda. Pero ¿qué termina pasando? Comienza a caer nuevamente 2014 y toca fondo en el 2017. ¿Y a qué se debe? Se debe a varias razones, pero yo encuentro, porque como les comenté, me hago cargo en esta caída en el año 2017 del Fondo Mi Vivienda. Se desactualizaron los programas, no hubo un interés porque evaluar los valores de la vivienda, no hubo, los subsidios eran muy pequeños, las tasas de interés muy altas. Entonces, digamos, todos estos atributos positivos que yo les he mencionado no se actualizaron, no se les prestó, digamos, la debida atención, ¿no es cierto?, el tener una
una tasa de interés baja, el que los valores de vivienda no sean como hoy, que tienen unos rangos bastante más claros, fueron rangos muy pequeños. Entonces los promotores inmobiliarios no pueden desarrollar viviendas si los techos de cada rango son muy bajitos, ¿no? Y si los bonos no son lo suficiente, tampoco las familias se le interesan en comprar una vivienda, y si además la tasa de interés es alta, terminan, digamos, no fomentando esta demanda que bien les he mencionado. Entonces, nos lleva al año 17, que es donde se logra replantear todos los programas, y en particular el programa de Mi Vivienda, donde ya hay unos rangos mucho más claros, mucho más definidos, bonos mucho más interesantes, y comienza a asignarse una mejor tasa de interés a este producto. Lamentablemente la pandemia ha hecho que en lo que va del 2020 el ritmo no sea el más adecuado. Todavía estamos a septiembre, menos del 50% de lo que se hizo el año anterior. Todo pintaba para que sea el 2020 el año récord, si vemos, ¿no es cierto?, los 12.000 créditos, y se esperaba que se lleguen a 13.000 en el 2020, pero lamentablemente nos agarró la pandemia, y esa expectativa de año récord se queda de alguna manera trunco. Entonces, quiero sacar una conclusión de esta gráfica, ¿no? Si hacemos el acumulado, si vemos el acumulado, estos créditos, estas operaciones del nuevo crédito Mi Vivienda, permiten que una familia se compre una vivienda nueva. Entonces, aquí es donde podemos reducir el déficit cuantitativo. Es decir, hay más familias comprando una vivienda nueva, ya salen de esta necesidad de una unidad nueva como brecha, ¿no? Entonces, desde el 19 desde el año 99 que empezó estos programas, que se han mantenido con vaivenes, como hemos visto, desactualización, no le prestaron en algunos momentos de determinados gobiernos, no se le prestó la atención y la actualización debida, hemos hecho 139.000 créditos. Es decir, hemos podido financiar 139.000 viviendas nuevas. Pero recuerden cuánto era el déficit. El déficit eran casi 570.000. Entonces, para poder cerrar el déficit, suponiendo que no crece más, cosa que crece año a año, ¿no es cierto?, como vamos, con esta dinámica de no fortalecer los programas, de no asignarle recursos, de no mejorarlos permanentemente, nos vamos a tardar por lo menos 60 años en poder solucionar el déficit. El déficit actual es 567.000. Entonces ahí es donde yo quiero llamar la atención. O sea, son buenos programas, es un buen diseño, tiene una buena posibilidad de atender a la población. Pero si perdemos el tiempo, miren cuántos años se pierden por no tener programas adecuadamente diseñados, no prestarle atención, dejarlos sin recursos, descuidar los valores, no ayudar a que las familias puedan acceder a una vivienda. Es este ritmo. Poco más de 20 años, ¿no es cierto?, para hacer 139.000 viviendas. Creo que es donde está el reto que nos toca hacer a todos, de impulsar estos programas de manera mucho más ágil y rápida, porque si no, volveremos a la imagen inicial, donde las laderas crecen más rápido que la vivienda construida formalmente. Un incentivo adicional que pudimos implementar a los programas de vivienda fue el atributo verde. Y aquí nace, es el mismo crédito, es el mismo programa, Nuevo Crédito Mi Vivienda, pero con un atributo adicional. Yo les había dicho, oye, mira, todo este programa está diseñado para que las familias o las personas, es decir, la demanda, tengan el acceso a un crédito y a un valor de un bono que les permita adquirir una vivienda. Pero adicionalmente le pusimos un atributo al programa, que es que si los proyectos que las familias compraban eran considerados como sostenibles, o lo que hemos llamado verdes, tenían un beneficio adicional. Y aquí está el beneficio adicional. Es, en los mismos rangos de vivienda, con las mismas cuotas iniciales, hay 5.000 soles más de bono. Y la tasa de crédito hipotecario es menor también para la familia.
O sea, sí, o para la persona que está adquiriendo una vivienda. Es decir, la demanda se ve mucho más favorecida, con más bono y con menos costo de crédito hipotecario, si el proyecto que está comprando es certificado como Mi Vivienda Verde. Entonces, ¿esto qué llevó? Esto llevó a que los promotores inmobiliarios quisieran certificar sus proyectos como Mi Vivienda Verde, es decir, utilizar materiales que voy a escribir muy rápidamente en la siguiente diapositiva, pero comenzó a implementar en la dinámica de construcción de vivienda del país una construcción sostenible. Con ahorro de agua, con ahorro de energía, con materiales reutilizables, con tratamiento de basura, con tratamiento de aguas y demás. Entonces, comenzamos a generar con incentivos positivos un cambio en la forma de construir en nuestro país, beneficiando a a todos, pero en particular a quienes podían comprar una vivienda. Es así que se han puesto estos requisitos, ¿no es cierto? Hay determinados grados, pero lo que busca es que la construcción de estos proyectos o de estas viviendas puedan tener pues sistemas de ahorro de agua, ahorro de energía, que se pueda utilizar sistemas de gas para calentar el agua, que podamos aprovechar el clima para no perder calor o para que ventilar, ¿no es cierto? Un plan de manejo de residuos y reciclaje de todos los materiales del propio proceso de construcción, ¿no? Algunos materiales que puedan ser reutilizables, utilización de fibra óptica que reduce los costos de energía, ¿no? Ese es un primer grado. El segundo grado hay que incluirle, ¿no es cierto?, si se puede tener paneles solares o menor consumo en energía de algunos equipamientos como pueden ser los ascensores. Y el grado más amplio que permite tener la mayor cantidad de beneficios del programa es que se pueda tratar las aguas grises, digamos, a través de una planta de tratamiento en el propio proyecto y regar, digamos, y reutilizar esa agua para las áreas verdes que se pudiesen tener en algún proyecto. Entonces, estos criterios los fueron adoptados por los promotores inmobiliarios. ¿Por qué? Porque los compradores tenían mayor posibilidad de adquirir una vivienda porque les costaba menos, porque recibían más bonos, porque tenía menos tasa de interés. Entonces, así se generó un incentivo positivo y el programa creció. Y entonces, cuando yo les mencionaba que en los últimos años sí ha habido un crecimiento, esto se lanzó en enero del 2018. En enero del 2018. Y hemos visto cómo repunta. ¿Por qué? Porque se generaron los atributos correctos para que la demanda se interese, quiera, pueda y haga el esfuerzo de comprarse una vivienda. Perdón. Entonces, ese mismo gráfico que les mencionaba en barras anuales, acá las he puesto en barras mensuales. Como les mencioné, el programa se lanzó en enero del 2018. Y en su primer año, si lo pueden ver aquí, en el primer año, del total de colocaciones del nuevo crédito Mi Vivienda o de crédito Mi Vivienda, el 25% ya eran con el atributo verde, es decir, las familias buscaban proyectos que estuviesen con estos atributos sostenibles. En el 2018, sorpresa, ya estábamos alrededor del 60%. Y en lo que va del 20%, y lo que se esperaba es que fuese el producto verde el mayor, pero ya está, a pesar de pandemia, estamos al 70%, ¿no? Entonces, es muy importante cómo se cambió la dinámica de los proyectos a través de simplemente fomentar la demanda. Y se metió un criterio de construcción mucho más responsable para nuestro país y para nuestro planeta. Hasta ahí quiero mencionarles que ese es el primer producto, el nuevo crédito Mi Vivienda con su atributo verde que le da la posibilidad a una persona, a una familia, adquirir una vivienda en los rangos que le mostré. Existe un segundo programa que está dirigido ya a un segmento de menores ingresos, ¿no? Acuérdense que en el programa anterior no les dije en ningún momento que la familia tenía que demostrar que ganase determinado valor, no.
La familia, si puede pagar la vivienda, el crédito hipotecario que necesita para cada una de las viviendas y tiene el ahorro, califica. Pero en este programa, que es Techo Propio para comprarse una vivienda nueva, es denominado Techo Propio Adquisición de Vivienda Nueva, un nombre bastante largo, pero ese es el programa. Aquí sí se necesita que las familias no ganen más de 3.715 soles. Ese es lo primero. Para ir acá, este subsidio, porque este subsidio y este programa sí está dirigido al segmento que no supere como ingreso familiar los 3.715. Y aquí sí voy a hablar de grupo familiar. Se requiere de una persona con carga familiar, sea hijos o padres, o una familia, padres con hijos, o una pareja, pero se requiere más de uno como grupo familiar para calificar al programa. ¿Y cómo es este programa? Este programa tiene para comprarse una vivienda, una casa, ¿no? Hasta 85.700 soles de valor. No se tiene que aportar, dadas las condiciones hoy del programa por pandemia, por las medidas contra el COVID, porque antes había que aportar mínimo el 3%, se ha eliminado temporalmente hasta diciembre de este año y es muy probable que se extienda. Ese ahorro, no se requiere un aporte. El Estado le pone un subsidio de 37.625 soles. Y la diferencia puede ser cubierta con ahorros, si es que la tuviese, o a través de un crédito hipotecario cuyos fondos provienen de mi vivienda que se lo otorga a la institución financiera para que lo pueda dar a las familias. Y si compra un departamento, y lo denominamos multifamiliar, pero es un condominio, es un edificio, el valor de la vivienda puede llegar a ser 107.000 y recibe el mismo bono de 37.625 soles. Y la diferencia la completa con ahorro familiar o crédito hipotecario, si fuese el caso. Entonces, este es el otro programa. Y como les decía, aquí sí hay requisitos bastante más claros, ¿no? Es obviamente no ser propietario de otra vivienda, es que sea para adquirir la primera vivienda, que sea más de uno, que tiene que ser un grupo familiar, pero con la condición adicional que no superen el ingreso de los 3.715 soles de ingreso neto en conjunto, ¿no? Si se requiere un crédito hipotecario, tiene que ser calificado y obviamente también no debe haber recibido ayuda previa del Estado. Entonces, los requisitos adicionales al programa Mi Vivienda es que tenga menos ingresos que tenga un límite de ingresos para decirlo bien, y además tiene que ser para más de una persona, se denomina grupo familiar. Y entonces, uno diría, este programa está mucho mejor porque va a atacar, digamos, a los que más lo necesitan y se le da un bono mayor, y entonces deberíamos esperar tener un resultado mejor. Y voy a partir por el acumulado. En lo que van del 2003, que se lanzó este programa, hasta lo que va del 2020, se han hecho 15.000 créditos. Una inversión de 330 millones en financiar estos proyectos, pero sí la cobertura es más corta. Y es ahí donde uno dice, oye, pero hay bono, ¿no es cierto? Hay posibilidad de generar vivienda dentro de esos valores. ¿Qué sucede? Y es aquí donde les explicaba, el acceso al crédito es limitado. Nuestro sistema financiero no atiende todavía a las familias que están dentro de ese límite de ingreso de los 3.715 soles. Es decir, familias que pueden pagar 600, 800, 900 soles de una cuota de crédito hipotecario, es difícilmente atendido por las instituciones financieras. Y es donde está, digamos, el gran reto. El Fondo Mi Vivienda les da el financiamiento, pero, digamos, aún no hay un abanico importante de instituciones financieras, y creo que es el gran cambio que debe venir hacia adelante, el cómo hacer que se involucren una mayor cantidad de instituciones financieras en los programas de vivienda social. Es un requerimiento, es un compromiso, es algo que se necesita hacer, porque no es posible que el Estado tenga los recursos para poder apoyar, pero se necesita un complemento que es el crédito hipotecario para poder dar un mayor impulso. Esa es la realidad, ese es el rol que juega el fondo, trata de hacerlo, trata de impulsarlo. Con vaivenes, y acá también se nota, ¿no es cierto?, la caída que no quiero dejar pasar, ¿no es cierto?, que coincide igual con la situación de haber perdido
de alguna manera vigencia el programa. Mire cómo cae significativamente y luego se puede repuntar, ¿no? El repunte, se lo vuelvo a comentar, es porque se actualizaron los valores de vivienda, se incrementó el subsidio, se hizo mucho más atractivo el programa, comenzó a generarse oferta por parte de los promotores inmobiliarios, pero años anteriores se abandonaron los programas, no se les actualizó, no se les puso el ímpetu que se requiere, y entonces volvemos a tener un vaivén, un ciclo de caída y recuperación que no es bueno para el programa, porque nuevamente esto afecta a las familias que más lo necesitan. Entonces, si nos planteamos un acumulado tanto del programa Nuevo Crédito Mi Vivienda como el financiamiento que hace a través de Techo Propio para comprar una vivienda nueva, y lo acumulamos, llegamos a las 154.000 operaciones, créditos otorgados por más de 14.600 millones, pero no es suficiente, ¿no? 20 años de programa, todavía con un déficit de medio millón, de 570.000 unidades, requerimos 3 veces esto para poder hacerlo, y es donde está básicamente puesto el reto para poder hacerlo, y que esperamos nuestras autoridades puedan ayudar a que esto se fortalezca, crezca y pueda haber una mayor penetración de los programas. Y aquí lo vamos a ver, justamente esa penetración. Si uno ve, perdón, si uno compara estas colocaciones de unidades que se han tenido, aquí la barra azul es el desempeño de los programas que tiene el Fondo Mi Vivienda versus la colocación de créditos en general que hay para compra de viviendas en el sistema financiero peruano, estamos alrededor del 30%. O sea, el 30% de las colocaciones o de compras de viviendas a través de créditos hipotecarios nuevos del sistema provienen del Fondo Mi Vivienda. Es dinero que el fondo otorga a las instituciones financieras para que éstas, a su vez, junto con los subsidios, puedan ser canalizados a las familias en poder adquirir una vivienda. Y nuevamente no somos ajenos a ese vaivén, a esa caída, a esa desactualización, a esa pérdida de participación que nunca debió darse, que siempre debe ser creciente, porque si no, acumulamos familias por atender y el déficit sigue creciendo. Y entonces uno podría pensar, decir, oye, mira, Jorge, pero es que el Estado también pues tiene limitantes, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para invertir? Y yo les quiero decir que voy a analizar el año 18 y el 19 para poder graficarles esta situación, porque uno diría, oye, pero poner bonos para el Estado de repente es muy caro, por eso es que en algún minuto la caja fiscal no alcanzó para hacer esto. Y les quiero decir que en el año 2018 el monto invertido en subsidios fue de 132, para estos dos programas fue 132 millones de soles. 132 millones de soles. Las familias aportaron 263 millones de soles. Y los créditos que se dieron para poder comprar esas viviendas fue de 1.139 millones. Es decir, con 132 millones de soles de aporte del Estado, de regalo, de subsidio a las familias que lo necesitaban, se logró una venta acumulada de unidades de vivienda por un monto de 1.500 millones de soles, es decir, 11.6 veces. Y si lo miramos en el 2019, el Estado invirtió 190 millones de soles. Las familias pusieron 359 de su ahorro para complementar la compra de vivienda y tomaron créditos por 1.684 millones de soles. Se logró una venta por más de 2.200 millones de soles. Miren el impacto. Entonces, voy a hacer una matemática simple. Aquí, esta es vivienda que se construye formalmente por empresas que trabajan hace mucho tiempo con los programas de vivienda. ¿Y qué sucede? Pagan impuestos. Parte de esta venta va a impuesto a la renta, parte de esta venta va a impuesto general a las ventas. Parte de esto aquí se genera demanda de trabajo. Hay movimiento, hay compra de materiales. Acá hay cemento, fierro, ladrillo comprado nacionalmente, porque no es que compramos ladrillos a otros países, se producen acá. Hay una dinámica económica detrás de la construcción que está jalando el programa. Entonces, es tan sencillo como invertir un poco para multiplicarlo por 11 veces, con toda la dinámica económica.
Y por eso es que es el llamado a no desactualizar los programas de vivienda, a mantenerlos actualizados, a darle atributos que enamoren a la gente de querer comprarse una vivienda porque la necesita y se comprometen a tomar un crédito de largo plazo. Pero también a los promotores inmobiliarios a construir vivienda porque los programas son sostenibles, porque hay un futuro, porque se van a mantener los subsidios. Entonces, mantener la actualización, no perder esa dinámica es la que va a hacer que pueda crecer y poder realmente reducir la brecha de vivienda en nuestro país. No me quiero extender mucho, ya estoy sobre la hora, pero perdón, pero quiero mencionarles que también el Fondo Mi Vivienda trabaja en el déficit cualitativo. Y hay un programa que también está dentro del marco de techo propio, pero que se llama Construcción en Sitio Propio. Y eso, perdónenme, acá tengo un pequeño error que quiero corregir. Acá no hay valor de la vivienda. Simplemente, si uno tiene una propiedad, un terreno, con una construcción o sin construcción, una construcción precaria, el Estado le da un bono de 25.800 soles para que se pueda construir una vivienda. Ese se llama construcción en sitio propio. Es mejorar las condiciones de vida de la población, mejorándoles los materiales que se utilizan en la construcción de su vivienda. Hay viviendas de esteras, hay viviendas de madera, hay viviendas, digamos, no construidas adecuadamente, que lo que busca es esa mala calidad de vivienda, de más de 1 millón de viviendas construidas de mala manera, que lo que busca este programa es poder mejorarlas y reducir esa situación de déficit cualitativo, es decir, de la calidad de la vivienda, otorgándoles un bono de 25.800 soles. Acá hay algunos requisitos que les quiero mencionar para poder acceder a este programa. Acá también se tiene que conformar un grupo familiar, no puede ser una persona sola. Se tiene que tener un terreno formal, construir con título de propiedad inscrito en registros públicos. No se puede tener otro terreno o vivienda adicional al cual se está presentando para el programa. Tampoco se puede haber recibido previamente apoyo del Estado. El ingreso familiar no puede superar los 2.700 soles como ingreso neto. Se tiene que hay unas convocatorias, el Fondo Mi Vivienda saca convocatorias relativamente frecuentemente, no es que no existan, hay convocatorias y tiene que postular el grupo familiar que tiene su terreno. Y una vez que se postula, hay unas empresas que se denominan entidades técnicas que son las encargadas de llevar adelante la construcción de estas viviendas. Lo que sí es que la construcción está bastante bien definida, es un módulo de 35 metros cuadrados que debe contar con 2 baños, un baño completo, un área integrada de sala, comedor, cocina y una lavandería. Esto es lo que busca este programa para poder solucionar básicamente la calidad de las viviendas y atender ese déficit cualitativo. ¿Y cómo ha ido este programa? Este programa acumula una atención de casi 314.000 viviendas, con un monto invertido en subsidios de más de 6.200 millones de soles. Es muy costoso. Aquí se ha logrado 314.000, mucho más que la otra, pero la brecha también es más grande. ¿Y qué sucede? Acá y les quiero comentar esto, aquí es que si no generamos vivienda nueva, ¿no es cierto?, la población va a seguir ocupando informalmente el suelo, va a seguir creciendo en las laderas, como lo vimos en la imagen inicial, y cada vez vamos a tener que ir solucionando ese problema, es decir, invirtiendo más dinero en solucionar una mala construcción, una mala ocupación del suelo, por no habernos preocupado por generar vivienda nueva. Entonces, acá ¿qué es primero, no? Y creo que la política pública ha ido más por solucionar el problema de la ocupación inadecuada del suelo, llevándoles agua, desagüe, dándoles título de propiedad y mejorándole la vivienda, que preocuparse porque ya no crezca eso y que se genere una mayor cantidad de vivienda nueva para evitar invertir tanto dinero en solucionar una mala ocupación. Entonces, acá hay que ser claros. Creo que la solución del problema del déficit cualitativo de vivienda no se soluciona construyéndoles y llevándoles servicios, sino incrementando el número de viviendas nuevas. Pero acá también hay un error en el enfoque y que lo venimos planteando permanentemente. No decimos que no se atienda a la población. Hay un déficit y hay que atenderlo, pero para que no siga creciendo se tiene que generar vivienda nueva y evitar esta mala ocupación que lo vimos en la primera imagen.
los últimos años nuevamente se ha venido creciendo en este programa. También tuvo una bajada por falta de recursos, por falta de actualización, y finalmente vean cómo ya en el 2019 se logró tener una cifra casi cercana al máximo que se dio en el año 2015. Quiero cerrar mi presentación antes de darle digamos, el pase a Ricardo por si hay algunas consultas. Es que la intervención del Fondo Mi Vivienda es tratar de corregir esa imperfección que hay en el mercado, ¿no? Que es que las familias no pueden acceder a una vivienda adecuada. ¿Por qué? Porque no tienen los ingresos necesarios, porque esa necesidad los llevó a ocupar un terreno, y hoy día esa mala calidad nos juega en contra, ¿no es cierto? Como veíamos el informe que tenía el BID en su libro, ¿no? Eso origina altos costos de la vivienda, como les decía, versus los bajos ingresos de nuestra población. Lo que busca el fondo a través de estos programas es poder corregir esa imperfección del mercado. Uno dice, ¿por qué tiene que intervenir el Estado? ¿Por qué tiene que regalar dinero al Estado? Es porque hay una imperfección. Si es que todos pudiésemos acceder a una vivienda con las características adecuadas, el Estado no debería intervenir. Pero justamente como hay una disparidad entre ingresos y costo de vivienda, es que participa. Disculpen el sesgo, soy economista y lo que busco es darles la interpretación de por qué el Estado debe entrar y poner este dinero para cerrar esta brecha. Y nuevamente, construir viviendas jala muchas cosas. Jala industrias de proveedores de materiales, todos proveedores de materiales nacionales, ¿no? Porque sí, o que se producen nacionalmente, y es un motor de actividad económica. Y está claro que en medio de la pandemia, que una condición adecuada de vivienda desempeña un papel fundamental en el bienestar de la familia del país. Así que yo quiero concluir con eso, o sea, mantengamos siempre expectantes, viendo que los programas de vivienda se mejoren, se actualicen, que haya recursos que se puedan seguir impulsando, porque si no, vamos a seguir ocupando muy mal el suelo, y nos va a seguir costando cada vez más poder atender a la población que necesita y que espera de sus autoridades una respuesta rápida. Así que eso es lo que les quería comentar. Para mí es muy grato hablar de estos temas, porque los conozco, porque me gustan, y porque esperaría que para adelante no haya esa caída en ningún momento, sino por el contrario pueda seguir para arriba el desempeño de los programas de vivienda, para que más familias puedan tener una vivienda adecuada. Eso es, Ricardo. Muchas gracias. No, Jorge, más bien muchísimas gracias por la presentación. Felicitarte de verdad porque tú has formado parte de este proyecto, en realidad proyecto sumamente importante, como tú bien dices, para el cierre de brechas de infraestructura, de vivienda, que en realidad lo que se ha podido avanzar, digamos, no hubiera sido lo que ustedes como administradores o líderes de este proyecto hubieran querido, por una u otra, digamos, problemática, coyuntura del momento. Pero como tú bien dices, esto es fundamental y el cierre de brechas se tiene que dar. Por nuestro lado, yo creo que es muy importante que todos nuestros alumnos puedan ver cómo el Estado también está trabajando, está fomentando este tipo de proyectos, que definitivamente se deberían hacer quizás de manera más sostenida, ¿no? Como tú bien dices, porque al final lo que estaríamos haciendo es alargar, digamos, este cierre de brechas, y cada año también sumamos más personas en estas necesidades, ¿no? Pero felicitarte y agradecerte porque la presentación ha sido sumamente clara, muy práctica, y definitivamente va a ser de gran ayuda para todos nuestros alumnos, ¿no? Jorge, yo quería molestarte con 3 preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes, obviamente todas digamos, enfocadas en la presentación. Va la primera. ¿Cómo afecta la pandemia y procesos políticos de este año los créditos de mi vivienda, y cómo esto se ha manifestado en la morosidad de los mismos? A ver, lo primero es que debo decir que lo que desde Capeco nosotros planteamos para poder atenuar, digamos, la situación de la pandemia, era que los subsidios pudiesen subir, porque cada vez las familias iban a tener un impacto en sus ingresos. Y lo hemos visto finalmente. Y te estoy hablando de que este planteamiento no es de hoy, esto lo mencionamos inmediatamente en abril, mayo, a nuestras autoridades, y les mencionamos que
las familias producto del cierre, muchas personas y familias iban a perder sus ingresos, se iban a ver reducidos, y lo que no podíamos era nuevamente frenar la posibilidad de que puedan adquirir una vivienda, y para el cual, como les he mencionado ahí, el bono es un factor fundamental, y muchos países lo utilizan, esta inversión, porque es una inversión finalmente del Estado, para ir en contra de un ciclo negativo. Y la pandemia es un ciclo negativo. Entonces debimos invertir dinero, ¿para qué? Para que la construcción continúe, para que más familias puedan tener una vivienda digna y no caer. Lamentablemente no se incrementaron lo suficiente, pero se incrementaron finalmente. Hay un incremento leve en los subsidios, pero creo que el primer impacto es que muchas familias han perdido los ingresos, y vemos una colocación al cierre del tercer trimestre que no permite alcanzar ni el 50% de lo que se hizo en el año anterior. Entonces creo que hay un efecto fuerte en reducción de la demanda, producto de una respuesta corta, digamos, respuesta al fin, pero respuesta corta, en mejorar los programas en un momento en el que era adecuado hacerlo, además. Entonces, y por el lado de la morosidad, vemos que, según la información que puedo mantener, es que sí, las instituciones financieras y el propio fondo han permitido la reprogramación. Se han dado las facilidades para reprogramar, y entonces hoy día no estamos viendo digamos, una tasa de mora elevada, sino más bien controlada dentro de los parámetros regulares, pero tal vez, y quiero señalar, es que no hemos visto todavía el mediano plazo, ¿no es cierto? Y es que hoy hay muchas familias que todavía no están pagando producto de la reprogramación, y habría que ver, una vez terminados estos plazos que se les ha dado, si es que pueden tener los ingresos para pagar. Así que no quisiera adelantar, hoy día está en una situación, digamos, controlada, no hay un crecimiento significativo de la mora, pero todavía no está visto, digamos, el mediano plazo como para poder tener una opinión mucho más clara. Sí, por supuesto, por supuesto. Jorge, en línea a la primera pregunta, ¿cómo visualizas la demanda de los créditos de vivienda para el 2021? Sin duda que es amplia. Hemos visto rápidamente meses de recuperación. Si lo vieron en la línea, sí, abril, mayo, muy, muy malos, pero producto que no había ninguna actividad. Pero sí, a la vuelta ha habido una recuperación. Todavía no a los niveles, pero sí vemos, digamos, una demanda activa todavía. Creo que sería bueno, todavía estamos a tiempo, que nuestras autoridades puedan escuchar algunas de las propuestas que venimos generando desde Capeco, de mejorar, de poder hacer mucho más, digamos, interesantes para las familias. La familia que tiene la posibilidad de comprar y que dice, oye, pero ¿cómo seguirá esto? Y a eso le suman la incertidumbre política. Entonces está con su cuota inicial y está con su calificación de crédito con duda. Oye, pero si le decimos, oye, pero el bono puede ser mejor, ¿cierto? Y incentivarlo para que pueda, digamos, volver a tener confianza, porque aquí no estamos hablando, hay familias que sí lo tienen, y lo otro es que si hay recuperación económica va a haber, digamos, compra de viviendas. Entonces, yo te digo dos cosas, hoy día se necesita confianza y recuperación económica para poder volver a entrar en esta dinámica que ya habíamos empezado, y la pena que tengo es que habíamos empezado y veníamos estábamos en esa dinámica de ser el récord, y de repente todavía corto versus el déficit, pero estábamos ahí, ¿no? O sea, y lamentablemente la pandemia se nos cruzó, y vamos a ver cómo podemos recuperar, pero sí creo que es necesario un esfuerzo adicional de nuestras autoridades para que los programas sigan enamorando a las familias y que los promotores inmobiliarios puedan seguir desarrollando viviendas para los segmentos. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Vamos con la última pregunta. Con la finalidad de acelerar el cierre de brechas, este cierre de brechas que hemos podido revisar en la presentación, ¿cuál crees que debería ser el ajuste en el monto del bono? O si el Estado debe trabajar o debe, digamos, potenciar una mayor penetración de los créditos hipotecarios para este programa. Mira, yo creo que es una combinación de varias cosas, y nuevamente desde la Cámara lo venimos señalando, ¿no? Si queremos cerrar la brecha más rápido, se tiene que dar una serie de cambios y de aportes en la política de manejo de la vivienda, ¿no? Lo primero es que necesitamos tener
planificación, es decir, oye, mira, la ciudad va a crecer como estamos mirando aquí en la imagen, ¿no? Y si les aseguro y se los digo y lo sé, esta ladera del cerro que vemos allá al fondo no tiene zonificación. Entonces, si podemos planificar la ciudad, saber para dónde va, dónde puedo construir, ¿no? Pero hoy día tenemos desactualizado todos los planes urbanos y recién hay un esfuerzo por hacer el plan de desarrollo urbano de Lima y el Callao. Pero hoy día no sabemos para dónde crece la ciudad. Entonces, eso es una primera necesidad, saber dónde podemos construir viviendas, para dónde vamos a desarrollar el crecimiento de nuestras ciudades, y en particular la ciudad de Lima. Un segundo punto muy importante es el tema de servicios, ¿no es cierto? Este proyecto que vemos para poder desarrollar las etapas que faltan, necesita también que SEDAPAL pueda darles la factibilidad de agua. Entonces, para poder, lo que ustedes ven hacia la ladera no tiene agua. La va a tener en el futuro cuando el Estado haga las redes, que cuestan carísimo, que cuestan mucho dinero. Es mejor planificarla, llevarla, densificar la ciudad, que extenderla. Segundo tema, servicios, ¿no es cierto? Tercer tema, ¿no? Es muy importante que los programas de vivienda puedan tener también una dinámica mayor en cuanto a incremento de subsidios. Nosotros planteamos que los subsidios pudiesen hasta duplicarse en algún momento, en alguna parte. Lamentablemente eso no se ha dado, pero sí creo que hay espacio, porque como bien les he dicho, el dinero de los subsidios se multiplica y se recupera por actividad económica y por impuestos. Entonces, esto lo tienen que entender nuestras autoridades, que esto es una inversión, y que ponen el dinero hoy y que después se mejora la calidad de vida de la familia. No solamente matemáticamente se recupera el dinero, sino que le das un mejor entorno familiar, le das un mejor acceso a infraestructura, y esto te eleva adicionalmente los indicadores de salud, de educación, ¿no es cierto? Y entonces te regalo, como se los he dicho varias veces, te regalo los indicadores sociales, solamente me quedo con la matemática, y la matemática me dice que esto se devuelve. Y las mejoras en salud, en educación, si quieres no las contabilicemos, pero matemáticamente esto se recupera. Entonces es absurdo no seguir invirtiendo en los programas de vivienda social, y dejarlos caer o no incentivarlos, ¿no? Eso es fundamental. Entonces te decía, ¿no? 1 es planificación urbana, 2 es servicios, 3 es mejora de los programas, y 4, creo que se tiene que poner un cambio fundamental en el uso de los suelos que tenga el Estado disponible, ¿no? Creo que hay buenas experiencias con terrenos del Estado que deberían rápidamente ponerse a disposición de los programas de vivienda. Hoy el RIMAC, después de muchos años, logra tener programas de techo propio, los que mencionaba, de departamentos de 100.000 soles, están en el RIMAC, en el ex cuartel Hoyo Rubio, donde los tanques hacían sus prácticas y donde se ponían los campos de tiro. Ahí, un campo que no se utiliza, el Estado lo recuperó y dijo, oye, acá hay que hacer vivienda social, yo iría en el RIMAC, podemos encontrar viviendas de 100.000 soles, ¿no es cierto? Pero porque el terreno lo pusimos a valor muy bajo, para que el valor de la vivienda pudiese encajar dentro del programa de vivienda social. Entonces, solo termino entonces, Ricardo. Planificación urbana, servicios, mejora de los programas de vivienda y utilizar los recursos que se tienen a disposición de suelo para poder fomentar la vivienda. Yo creo que con esa combinación de factores, creo que pudiésemos acelerar aún más el cierre de esta brecha. Buenísimo, Jorge. De verdad, súper interesante. Felicitarte de nuevo por la presentación, por favor. Agradecerte de verdad que te des un tiempo para que puedas un poco explicarnos y que todos nuestros alumnos puedan ver cómo se desarrolla este tipo de proyectos y sobre todo las personas que han liderado este tipo de proyectos. Como todos sabemos, nosotros como instituto somos miembros de la Cámara Peruana de la Construcción. Y tú, Jorge, como gerente general, sí me gustaría si les podrías dejar a nuestros alumnos un breve mensaje para poder cerrar esta conferencia. Gracias. Miren, yo les puedo decir que estamos en el sector correcto, el sector que tiene todo por hacer, ¿no? Hemos visto, miren la dinámica que hemos tenido y no hemos hecho mucho por cerrar las brechas. Entonces, creo que mi llamado es a pensar en el futuro. Acá hay mucho por hacer. Hay una demanda grande de vivienda y la construcción tiene todo por hacer. Y no solamente me refiero a vivienda, sino a infraestructura,
a desarrollo de grandes proyectos de carácter nacional. Entonces, el poder prepararnos para poder asumir un mayor reto en el sector de la construcción es fundamental. Se abre una oportunidad muy importante en que podamos, aunque sea empezar a cerrar estas brechas con una velocidad mayor, ¿no? Tratar de reducir estos 60 años en vivienda, tal vez a 20 o a 30, ¿no es cierto? Eso llevaría a tener una gran cantidad de empleos, llegaría a tener una presión sobre otras cosas. Y si no tenemos el personal capacitado, si no tenemos la gente que puede hacerse cargo, entraremos en otro problema. Ya los recursos estarán, ya los factores que les dije económicos también estarán, y nos encontrará con falta de profesionales y de personal técnico capacitado para llevar adelante. Así que es la responsabilidad desde la Cámara impulsar las medidas que permitan cerrar la brecha, pero también formar profesionales que puedan hacerse cargo de esos proyectos en el futuro. Ese es mi llamado y por eso estamos muy comprometidos con la educación que damos a través del Instituto Capeco, porque vamos a necesitarlos, porque si nuestras propuestas son escuchadas, lo que va a haber a continuación es la demanda de los profesionales y de personal técnico que hoy día necesitamos. Así que estamos en el lugar, estamos en el sector correcto y espero que se apasionen del mismo como trato yo de transmitírselos. Muchísimas gracias, Jorge. Como tú bien dices, el gran objetivo de la Cámara está en digamos, llevarnos y definitivamente poner todas las políticas y la regulación necesaria, ¿no? Mostrar la regulación necesaria para que esto camine. Y por nuestro lado, como también muy bien lo dices, el sector va a requerir gente muy bien formada y muy capacitada. Y para eso estamos. Tanto Cámara como institutos enfocados en un solo objetivo, que es que el sector construcción llegue, digamos, a los objetivos que siempre queremos, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, de nuevo. Agradecerte tu participación, agradecerle la participación a todos nuestros alumnos, administrativos, directores de la Cámara. Ya nos vemos en la próxima conferencia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Hasta luego.